Hermanos, bendiciones. Yo me siento en familia, ¿saben? Aquí hay padres del colegio, aquí hay alumnos, aquí hay también hermanos en Cristo y amistades de con el pastor Woody. Y de verdad me siento como en casa. Vi ese letrero aquí y cuando venía en el taxi, yo vivo bien cerca de aquí, y compartí con el taxista algo breve del plan de salvación y lo motivé a escuchar la palabra porque la fe que salva viene escuchando la palabra de Dios. Y le mencioné ese versículo de lo que Cristo clama, de que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y interesante la realidad de que no es religión, ¿verdad? De que no son hombres, porque los hombres nos equivocamos, de que es la palabra de Dios la que nos trae la salvación. Es un gozo venir aquí de verdad, de corazón. Entré a la puerta y veo el anexo y digo yo, qué bendición que el Señor ha permitido que esta iglesia pueda tener, ¿verdad? Mejorar sus facilidades y tener un lugar. Hemos pasado un año duro, que pasó, pero cuántas oportunidades de compartir el evangelio. Muchas oportunidades y nos gozamos de eso porque el Señor tiene su plan para nosotros, ¿verdad? En nuestras respuestas, Él es tan paciente en nuestros desánimos, en nuestras malas respuestas, en las luchas que tenemos, ¿verdad? Y Él siempre tiene una actitud amable y bondadosa para con nosotros. Y tenemos hoy un tema que es, un demandante y que a veces se presenta en nuestras vidas en forma que no nos damos cuenta. Y vamos a evaluar, ¿se está escuchando? ¿Estoy bien con el micrófono? Sí, ya bien, muy bien. Vamos a evaluar, vamos a Proverbios 16, 18, y este tema, ¿verdad? Quizás ya ustedes vieron la promoción acerca de cómo el orgullo se presenta en diferentes manifestaciones. Y estudiando este tema y repasándolo, el Señor me ha hablado grandemente y he tenido que hincarme de rodillas a pedir perdón y a reconocer mis faltas de la forma como este pecado del orgullo se presenta en mi vida en diversas circunstancias. Vamos a leer Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 y vamos inmediatamente a orar para pedir la guía y dirección del Señor. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que seamos quebrantados viene la soberbia. Y antes de la caída, antes que caigamos, viene la altivez de espíritu. Hemos pasado todos nosotros situaciones en nuestra vida donde el Señor nos ha humillado y qué bueno. Como individuos, como familia, como iglesia, qué bueno. La gente que no tiene a Cristo no entiende cómo el Señor usa el dolor y el sufrimiento para ayudarnos a crecer y a madurar. Amén. Y eso Santiago lo dice. Tened sumo gozo en medio de las dificultades, porque eso te va a traer dos resultados. Ten sumo gozo en medio de los problemas, las dificultades, cuando estés en diversas pruebas, porque eso va a traer una paciencia. Qué mejor que un creyente paciente, ¿eh? Y va a traer también madurez. Dice, qué bueno cuando podemos ser maduros en medio de las situaciones de la vida, responder en una forma como el Señor demanda. Y que cuando nos equivocamos y pecamos, levantarnos, eso es parte de la humildad que Él demanda, levantarnos, confesar nuestro pecado, y Él siempre amoroso, con los brazos abiertos, nos recibe. Este versículo dice cuando en tu corazón hay orgullo en cualquiera de sus muchas manifestaciones, el Señor, por su amor y misericordia, se va a asegurar de quebrantarte y humillarte, de quebrantarnos y humillarnos. Y vamos a hablar del tema de desenmascarando tu orgullo, desenmascarando mi orgullo, desenmascarando nuestro orgullo. Oremos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad para con nosotros. Y gracias porque estamos en este lugar de Santo Domingo, donde tenemos un grupo de creyentes que se congregan semanalmente y que hacen actividad también durante la semana. Gracias por las redes, gracias por la tecnología. Gracias, Padre, por que tú tienes aquí líderes que están velando por la congregación, por los hermanos. Y gracias por la gente de este alrededor que han visto el testimonio a través de los años. Y gracias por Pastor Woody y el trabajo que él hizo al inicio. Y gracias por todos los hermanos que están aquí de esa época y de ahora. Gloria al Señor por eso. Y permita, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe
nos dirija y que podamos ser de ánimo y desafío a los hermanos. Esto no se trata de nosotros, se trata de ti. Que tu palabra pueda obrar con poder en nuestros corazones y que podamos ser de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo pude ver un video en esta semana, creo que fue el jueves o viernes, que me aclaró una situación que se está dando. Es un video de la BBC de Londres en español y este video me aclaró, como les dije, la situación con el príncipe Harry y con su esposa Meghan. Ellos dejaron la monarquía. Yo no entendía el tema, pero yo sabía que algo estaba pasando y al ver ese video me aclaró. Dejaron la monarquía hace un tiempo atrás y ahora ellos dieron declaración. Y les quiero aclarar algo. Yo tuve la oportunidad de visitar Inglaterra, un privilegio del Señor, de entender otras culturas y entender cómo a veces hay tipos de monarquía que tienen una tradición de años y que mantienen tradiciones que ellos quieren que se respeten. Y esa es una de las que no ha cambiado. Hay muchos países en Europa que ya permiten que las mujeres sean reinas, las herederas, ¿verdad? Pero ellos han seguido con una tradición que no es flexible. Y eso se respeta, ¿verdad? Porque cada quien hace lo que piensa que es mejor. Pero interesante cómo ese video me ayudó a entender en un resumen lo que estaba pasando y se aplica excelentemente a este tema. Ellos divulgaron situaciones privadas de la familia. Y eso yo personalmente, en mi opinión, porque yo respeto lo que ellos hicieron, ¿verdad? Eso no se hace así. Y nosotros los creyentes mucho menos vamos a traer situaciones personales en público. Claro, eso tiene otras implicaciones, ¿verdad? Que genera y así ha sido mucha publicidad y mucho reconocimiento, pero la familia es sagrada y esa familia no va a cambiar y van a seguir siendo su familia. El Palacio de Buckingham, después de esa entrevista, donde ellos dieron detalles de por qué dejaron la monarquía y se fueron a Canadá, cerca de Estados Unidos, ellos dieron un comunicado muy sabio y prudente y fue corto y ellos dijeron que lamentaban mucho ese dolor y sufrimiento. Lo voy a decir, ¿verdad? Después algunos de los detalles, ese dolor y sufrimiento y que van a hacer investigación. Y qué bueno, no hicieron como estamos acostumbrados aquí en nuestra cultura, que los líderes se quedan callados y nosotros nos quedamos por años esperando, ¿verdad? Y los programas de investigación presentando las situaciones y la corrupción y a veces los líderes no dicen nada. Pero qué interesante que ellos tuvieron una respuesta inmediata. ¿Qué fue lo que más me impactó de lo que ellos declararon? Y repito, no estuve de acuerdo, ¿verdad?, con que esas cosas se hagan en público. Pero ¿qué me impactó más que nada? Bueno, ustedes saben que Meghan, la esposa del príncipe Harry, es mezclada porque su papá es escocés y su mamá es afroamericana. Entonces, uno de los cuestionamientos que hacían cuando ella estaba embarazada era qué tan, una miembro de la familia, qué tan oscuro va a ser el niño que van a nacer. Y esas son cosas que chocan, ¿verdad? Que nos chocan, que tú dices, pero ¿cómo es posible que en esta época no fue la reina que tiene años y ustedes han visto los memes de que ella se han muerto tantos presidentes del mundo y ella todavía está viva? No fue su esposo, pero alguien hizo ese comentario. Y no solamente eso, la forma como la trataron, y hay una comparación con la princesa Diana, la mamá del príncipe Harry. Hermano, si eso es verdad, porque no sabemos, ¿verdad? Si eso es verdad, entonces, bueno, ya se dijo que se va a hacer una investigación, pero aquí hay una situación de soberbia y de orgullo de quien hace esa declaración de qué tan oscuro va a ser ese niño y que conecta perfectamente con nuestro tema, porque no solamente por ellos, sino porque tú y yo somos así también, en otras formas, ¿verdad? Esto nos pone a pensar la realidad del orgullo y la soberbia en nuestras mentes y corazones por tu raza, por tu color de piel, por tu nacionalidad, por tu físico, por tu preparación intelectual, e incluso nos pasa por nuestra condición espiritual y lo que hemos aprendido en el Señor, ¿verdad? Porque a veces nos comparamos con otros. Miren cómo se presenta el orgullo en diversas formas. Hermanos, el pecado del orgullo, ¿verdad?, primero atrapó a Lucifer y desde entonces ha llevado a la destrucción a muchos hombres y a muchas mujeres. Y ese pecado se presenta en nuestra cultura también. Y queremos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios y ver
que el Espíritu Santo use su palabra para trabajar con nosotros, que sea el Espíritu Santo que la use, ¿verdad? Y no manipulación, que sea el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones para ver cómo este pecado se presenta. Y les dije que estudiando este tema de nuevo, repasándolo, meditándolo, me di cuenta, ¿verdad? Tuve que hincarme en varias ocasiones y pedir perdón al Señor por la forma como este pecado nos engaña. Y este pecado del orgullo se manifiesta de diversas maneras. Ejemplo, una máxima expresión de orgullo se ve en la vida de un cristiano que vive independiente de Dios, un cristiano que ha nacido de nuevo realmente, ¿verdad? Y que toma decisiones sin consultar a Dios y sin tener en cuenta las reglas de juego de Dios, ¿verdad? Nos pasa eso. Y sin tener comunión con Él durante el día por medio de su palabra y por medio de la oración. Eso podría ser una muestra de orgullo. ¿Por qué? Bueno, porque tú piensas que tú eres autosuficiente. Nos pasa, está esa lucha, ¿verdad? Pero por otro lado, alguien puede criticarte injusta o justamente. ¿Y cómo tú y yo reaccionamos? Y eso nos puede poner a pensar. La ira y reaccionar defensivamente ante una crítica puede revelar orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nosotros. Y yo decía, esto se trata de Dios y su palabra, la vida, no de nosotros, ¿verdad? Nos estamos enfocando en el daño que está haciendo a nuestra imagen, en mi derecho que se ha violado. Y dice Proverbios 6:17, dentro de 7 cosas, Proverbios 6:17, 7 cosas que el Señor odia. Hay una primera en la lista, la primerita. ¿Y cuál es, hermano? ¿Alguien puede ver cuál es la primera de la lista? Correcto, los ojos altivos. Eso es una conducta que hemos aprendido de la cultura, del hogar, de donde sea. Miren, yo tenía una compañera de estudio, todavía tenemos una relación de amistad y todavía yo le comparto el evangelio. Mi amiga de la Universidad AP, ella se sentía muy orgullosa de sus antecedentes. Siempre levantaba la mirada cuando ella hablaba de su pasado familiar. Rosa, ¿dónde tú estudiaste? Y ella levantaba la mirada, nunca se me olvida, ¿verdad? Yo no lo evaluaba bíblicamente en esa época, pero ella levantaba la mirada. Yo estudié en el apostolado, en esa época, ¿verdad? Un colegio de mucha tradición. ¿De dónde era tu abuelo? Rosa, ¿de dónde era tu abuelo? Mi abuelo era español. Ella levantaba la mirada, una persona simpática, a ver, agradable. Su mamá me consiguió trabajo en el Banco Popular, ¿sabes? Pero cuando ella hablaba de sus antecedentes se notaba esta situación de ojos altivos. Era una conducta aprendida. Y miren, cuando una cultura usa varios sinónimos para una cosa o para un objeto, eso demuestra el gran conocimiento que tiene de ese objeto. Por ejemplo, los esquimales tienen varios sinónimos para la palabra nieve. Nosotros tenemos una sola palabra y ni siquiera vivimos esa experiencia aquí en nuestro querido trópico y soleado, ¿verdad? País. Pero hay una palabra que de la lengua de los esquimales que se refiere a la nieve que es suave y pegajosa, una palabra. Hay otra que es para la nieve que tapa o esconde la visibilidad. Y también hay otra palabra para la nieve caída en el suelo. Oigan qué variedad tienen ellos por la diversidad. Y tienen una palabra para la nieve que viene en primavera. Es decir, después que pasa el invierno, esa nieve que puede caer en primavera tienen otra palabra. ¿Y eso por qué? Por la experiencia que ellos tienen, ¿verdad? Con la nieve, hace que ellos usen varios sinónimos para describir su variedad, diferentes variedades. Pues miren, por igual, el Nuevo Testamento escrito en griego, igual pasa con la cultura griega, estaba tan familiarizado con el orgullo que emplea numerosos sinónimos, ¿verdad? Para describir diferentes tipos de manifestaciones de orgullo. Y si estudiamos esos sinónimos que aparecen en el Nuevo Testamento, de esa palabra orgullo, nos pueden traer mucha luz de este pecado destructivo y sus manifestaciones. Y vamos a ver 3 sinónimos y 2 palabras, ¿verdad?, asociadas al orgullo. Vamos, hermanos, a examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, a mirar nuestra alma
y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a evaluar las formas en que este pecado se presenta y que Él nos hable a nosotros. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a ver, el primero es tu orgullo vanaglorioso, mi orgullo vanaglorioso. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 30, y vamos a 2 de Timoteo 3. Vamos a Romanos 1:30 primero, lo voy a leer. Si no tienen tiempo de buscarlo, bueno, pues vamos a escuchar. Dice Romanos 1:30, hablando allí de pecados: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Y entonces viene la palabra que nos interesa en este punto, que es del orgullo vanaglorioso. Es la palabra traducida como altivo. La vamos a ver en las diversas palabras con nombres sinónimos diferentes en español, pero en griego es la misma palabra. Altivos, dice inventores de males, desobedientes a los padres. En este caso es altivo. Y la segunda de Timoteo 3:2, en la versión Las Américas, segunda de Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos en los postreros días, avaros, y dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vanagloriosos. Y esta primera palabra de nuestro estudio es alazón. Alazón, y se deriva de ale, que denota un andar errante, es decir, un andar sin rumbo. Y originalmente esta palabra se refería a comerciantes que andaban errantes sin rumbo, ¿verdad? De ciudad en ciudad ofreciendo pócimas, ofreciendo jarabes dudosos con supuestas propiedades curativas. Y esta palabra tiene la idea de alguien que hace alardes ostentosos y vacíos, alguien que quiere impresionar a los demás con una fachada. Y jactancioso es uno que se alaba con arrogancia y hace alardes presuntuosos. Alazón ocurre 2 veces solamente en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo es traducido? Vimos que es traducido como altivo y jactancioso. Y a veces ese jactancioso puede ser cómico, parecer cómico. Le dice un empleado que él es de origen pobre a su supervisor: come mis vacaciones para la próxima semana, que mi mamá me está esperando en Alemania. Y es presentando, ¿verdad?, una fachada sobre sus circunstancias. A veces esa persona expresa lo costoso de las cosas que tiene y podría parecer cómico, repito, pero su problema debe ser tomado en serio, es un pecado. ¿Y qué otros pecados aparecen alrededor de esta palabra en estos 2 versículos que vimos? Bueno, fornicación, eso nos da una idea, ¿verdad? Perversidad, avaricia, aborrecedores de Dios. A veces nosotros hacemos categoría con los pecados, pero realmente para Dios son igual, y nosotros tenemos que evaluar nuestros corazones. Esos pecados nos revelan la gravedad del jactancioso. Y ojo, el vanaglorioso o jactancioso siempre desea impresionar a la gente para irse por encima de lo que es verdad y decir cosas que no son reales. ¿Con qué propósito? Dijimos, para impresionar. Vamos a ver. Tiene como meta impresionar a los demás con palabras que no son verdad para hacer creer que él está muy bien. A veces nosotros evaluamos el pecado de otros y decimos: ay, qué tranquilito que se veía. Qué tranquilito se veía. Eso es una declaración de orgullo, porque estamos diciendo que yo sí soy bueno y yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Y a veces, hermanos, también el vanaglorioso deja ver su orgullo hablando de pecados de otros sin reconocer que uno tiene el potencial también de caer en esas áreas. Todos tenemos el potencial de hacerlo peor. Y el vanaglorioso hace alardes públicos, repito, en sus supuestas virtudes para ganarse el favor de otros. Vamos al segundo tipo de orgullo, el orgullo menospreciador. Tu orgullo, mi orgullo menospreciador. Y está ahí mismo en Romanos 1:30. Ustedes vieron que hay otra palabra que tiene que ver con orgullo. ¿Cuál es? Es la palabra, en este caso, dijimos ahorita que era altivo en la primera, en este orgullo menospreciador en la primera, es soberbio, ¿verdad? Se traduce como soberbio.
en Romanos 1:30. Y miren Santiago 4:6. Dice, pero él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios. Es la misma palabra que vimos ahorita como altivo, que la traduce Reina Valera 60 como altivo, y ahora la traduce como soberbio. Pero él da gracia a los humildes. Y esta palabra es uperéfanos, y el prefijo uper quiere decir por encima, y la raíz del verbo faino, uperéfanos, significa mostrar. Si unimos ambas palabras, la idea es mostrarse por encima o pensar que uno es superior, ¿verdad? En esa área. Y a diferencia del primero, del vanaglorioso, que muestra su orgullo por su boca, hablando de más, el menospreciador se enorgullece en silencio dentro de su corazón. Miren Lucas 1:51. Lucas 1:51. María habla inspirada por el Espíritu Santo y dice que el Señor, dice ahí, el Señor esparció a los soberbios, hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios. Ahí está Uperéfanos, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Vamos a evaluar qué es lo que esto está diciendo. Ese es un orgullo que se da en la mente, en su corazón. Y la palabra griega para mente y corazón es la misma. Y esa persona siempre se hace la idea de que es superior a otros. Y constantemente esa persona hace comparaciones mentales. Hermano, cuando yo estaba evaluando esto, yo vino pan y me dio ese tablazo, recordándome a mí esa realidad de que lo hago a veces. ¿Verdad? Se hace comparaciones mentales buscando siempre formas para exaltarse a sí mismo y menospreciar a otros. Y esta soberbia puede ser el producto de haber nacido, ¿verdad?, en noble cuna o en riquezas, o tal vez una amplia formación intelectual, o ya decía ahorita, de la raza, color de tu piel, nacionalidad, tu físico. Nos comparamos a otros, diversas formas. Incluso yo decía, en lo espiritual, era un autor apellido Trench, que la describe como la naturaleza humana en guerra contra Dios. Y si es necesario, vamos a recordar nuestra propia inteligencia, nuestros logros, la salud, mi pasado familiar, mis antecedentes, como hacía mi amiga de la Universidad PEC, ¿verdad? Que yo estudié en el apostolado y su abuelo era español. Miren, y a veces nuestra espiritualidad. Visité a esta hermana en Cristo, una ancianita, ella nos está congregando, muy anciana, muy mayor, y ella vino a Cristo ya anciana y no ha crecido tanto, pero yo le tengo mucho cariño y fui a visitar a su nieto que lo acaban de operar, y ella menciona a veces hablando, es muy mayor, y ella menciona hablando apellidos, porque allá en Santiago ella dice, aquí pasa eso también, de que habla mucho de apellidos de renombre de la sociedad, y eso antes se usaba mucho, ahora yo no lo oigo tanto, la gente habla porque el país ha crecido tanto, ¿verdad? Y como que ya no es, pero antes parece que era muy común hablar de apellidos de renombre y reconocimiento en nuestra sociedad. Entonces me acordé de este segundo tema del orgullo, este segundo tipo de orgullo. A veces este orgullo dice, ese es el orgullo, perdón, que dice Dios lo resiste, Santiago 4:6. Dios resiste a soberbio, la gracia humilde en mi mente y en mi corazón. A ver, después que tú organizas un evento, después que tú tienes la oportunidad de hablar en público, viene esa lucha, ¿verdad? Y tenemos que decir, Señor, es a ti, esto es un asunto tuyo, es de tu gloria. Yo tengo que evaluar esto como una oportunidad que tú me estás dando para honrarte en donde quiera, en cualquiera que sea el panorama. A veces yo siempre estoy criticando en mi mente a otros, lo que ellos hacen, su vestimenta, su hablar, su comportamiento, su físico. Oye, pero qué mal gusto tiene, mira los zapatos. A veces podemos hacer ese tipo de comentarios. Y la idea es que yo puedo ser mejor que ellos en algún área. Y yo no tengo problema, el problema que esa persona tiene. Este es el orgullo menospreciador. Y no debemos, dice la Biblia, tener un concepto más alto de lo que somos, sino pensar de nosotros como con cordura, dice la palabra de Dios. Sin Cristo yo no sería nadie. Y también en Cristo tengo que depender de él para todo. Mirar siempre las faltas de otros. Ese es el orgullo
menospreciado. Vamos al tercer tipo de orgullo, y es el orgullo ciego. Dice el orgullo ciego. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué implica esta palabra. Miren, 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. Dice que una persona que tiene la oportunidad de involucrarse en liderazgo, no lo ponga si es un neófito. Usa la palabra neófito, que quiere decir que no es maduro, ¿verdad? Porque dice que se va a envanecer. Se va a envanecer. 1 Timoteo 3:6. Y esta palabra que se traduce con la idea de orgullo es tufomai, y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y todas en la carta de Pablo a Timoteo. Y la raíz de tufo significa humo. Y este tipo de orgullo crea una pantalla de humo que nubla nuestra vista. Vamos a ver. Pablo le recuerda a Timoteo que no coloque a un neófito, un nuevo convertido, un creyente inmaduro en la posición de pastor, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Termina el versículo. Es decir, su pensamiento se nubla en su propio entendimiento y pierde la habilidad de ver claramente. Y no solamente en el ministerio, ¿verdad? Cuando tenemos posiciones de liderazgo, yo soy maestro, a veces posiciones de liderazgo en el hogar, con nuestras amistades. ¿Y con qué asocia? Vamos a hacer este ejercicio de nuevo. ¿Con qué asocia 1 Timoteo 6:4 a la palabra envanecido? Recuerden que implica humo, el orgullo ciego. La asocia con envidias, pleitos, blasfemias. Y aquí el contexto, en el versículo 3, nos enseña que si alguien enseña alguna doctrina, está lleno de ese orgullo que ciega. En 1 Timoteo 6:4. ¿Verdad? 1 Timoteo 6:4. Es decir, enseñar doctrina errada es ese orgullo que ciega porque están ciegos y no pueden ver la realidad. El conflicto y la discordia van a venir cuando una persona inmadura toma una posición de liderazgo. Miren, y cuando esa persona se ciega espiritualmente por su propio orgullo, van a venir muchos problemas. Vamos a ver, esto pasa porque se apoya en su propio entendimiento. Se apoya en su propio entendimiento. Y la palabra tufos es traducida en 2 Timoteo 3:4. Vamos a chequearlo porque no lo hemos visto. Es traducida como 2 Timoteo 3:4. ¿Alguien lo puede leer? 2 Timoteo 3:4. Ajá. Dice la palabra de Dios: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la palabra es infatuado, nuestro orgullo ciego, que es tufos. Miren cómo el español varía, pero el griego sigue igual. La palabra infatuado. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Una palabra que casi no la usamos: engreído. Un engreído, hablando de este orgullo ciego, como un niño, ¿verdad? Que a veces es criado dándole todo lo que él quiere y él se molesta y manipula y a veces crecen con formas que tienen que ver con indisciplina, su forma de ser y hora de levantarse, hora de acostarse, y cuando es enfrentado reacciona en una forma mala y se molesta y se extraña y grita. Y en español esa palabra engreído nos deja la idea de cómo el humo del orgullo ciega a la persona y la pone en el camino del fracaso. El orgullo ciego, ese es el tercero. Pero vamos a ver ahora 2 palabras más que no, ya para terminar, que no se tratan, ¿verdad? Que no se traducen como orgullo o sus sinónimos, pero que esa idea está implícita ahí. Tu orgullo inflado. 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1. Tu orgullo inflado, mi orgullo inflado. Fucio es la palabra, fucio, y aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y 6 en el libro de 1 Corintios. Y se traduce como envanecer. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué hace?
Esa es la palabra. Esa es la palabra fuso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y un comentarista, A.T. Robertson, dice que esta palabra viene de fusa. Y yo investigué qué significa un par de fuelles. Yo dije, ¿qué es lo que quiere decir un par de fuelles? Esto es una palabra en español que nosotros no usamos. Ustedes ven las chimeneas o una fogata. Hay un aparato que se usa en otras culturas, que es el aparato que abre y cierra para echarle aire para avivar el fuego, ¿verdad? Y tiene una puntica y abre y cierra y ahí echa aire. Esa palabra par de fuelles. Y la idea de estar inflado está ahí. Se infla y cierra, se infla, algo fuera de nuestra cultura, ¿verdad? Pero ese en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, el conocimiento hincha, se infla, pero el amor, hablando de orgullo, ¿verdad? Muy claro, viene por tener conocimiento sin amor a veces. A diferencia del vanaglorioso, que lo que dice no es verdad, nuestro primer orgullo, el inflado tiene hechos reales, pero él deja que eso lo hinche o lo infle, haciendo que esos hechos lo hagan ver mayor de lo que él es. Hermano, es posible que tú verdaderamente seas muy talentoso, inteligente, y eso es algo que es dado por Dios. Tal vez tú tienes don de gente, ¿verdad? O físicamente tú eres una persona atractiva. Pero ese orgullo en tu mente se presenta tal vez por tu nivel social, tal vez por tu apariencia, ¿verdad? Y a veces por tus capacidades. Y hay personas que a veces podrían pensar que lo que son los hace superiores a otros. Recuerdo estando en los Estados Unidos que una persona de un país de Latinoamérica decía, en el norte de mi país, yo no voy a decir qué país, porque nosotros somos igualitos que ellos también, ¿verdad? En el norte de mi país somos altos y hablamos inglés. Y la idea es, somos una raza superior, ¿verdad? A veces pensamos de esa manera. Pero también hay un orgullo mental que menosprecia por el intelecto, dijimos, ¿verdad? ¿Y cómo se contrarresta este orgullo mental que viene por mi apariencia o que viene por mi intelecto, por mis bienes, ¿verdad? Por mis capacidades? ¿Cómo se contrarresta? Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, lo que yo tengo y las capacidades, ¿quién es que me lo da? No es mérito mío, no es mi familia, ni mi herencia, es Dios. Y Dios nos da muchas capacidades, a todos, perdón, nos da capacidades y nos da limitaciones. ¿Verdad que sí? Eso es parte de la bondad de Dios. Yo recuerdo estando estudiando afuera que yo veía gente que tenían algo que yo no tenía, que era una mente fotográfica. Y yo decía, pues no es justo. Esta gente no tiene que estudiar. Ellos leían los libros, el material una vez. Y miren, mente fotográfica. Yo no sabía lo que era eso. El tiempo me ayudó a entender que Dios a todos nos da capacidades. No son iguales y nos da limitaciones. Y nos da limitaciones a todos. Y eso es una bendición, evaluar que Dios es justo, Él es bueno en todo lo que hace, independientemente de que a veces tenemos situaciones que son difíciles. Segunda de Corintios dice, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene de quién? De Dios. La misma idea que acabamos de ver, ¿verdad? Meditar y comprender que nuestras capacidades vienen de Dios nos ayuda a mantenernos humildes. Nos ayuda a mantenernos humildes. Y por último, tu orgullo ultrajador. Dice aquí, es la palabra ubris. Tu orgullo, mi orgullo ultrajador. Vamos a ver. Estamos bien con el tiempo, tenemos 35 minutos, ¿verdad? Qué bueno, vamos al último. Dice ubris. Expresa el último tipo de orgullo. Y miren, Hechos 27:10. Hechos 27:10. Diciéndoles, está Pablo, ¿verdad? Allí hablando, varones, veo que la navegación va a ser, vamos a evaluar esto, con perjuicio y mucha pérdida.
no del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y dice Hechos 27-21, ahí mismo cerca, dice entonces Pablo, como había ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Traducido igual, ¿verdad? Traducido igual. Y varias formas de estas palabras se traducen como pérdida y como perjuicio. Mateo 22:6 también la traduce, Mateo 22:6. Vamos a ir, primera de Pedro 1:13 por igual, primera de Pedro 1:13, pero vamos a evaluar entonces, que la traduce como afrenta y como injuriador. Pablo describe con esta palabra su conducta contra la iglesia antes de convertirse a Cristo, en Hechos 14:5, ¿verdad? De que él era un perseguidor de la iglesia. Y también él usa esta palabra para describir el trato que él recibió de sus perseguidores por igual. Hechos 14:5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el orgullo. Se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Oigan cómo la traducen de una forma diferente. Lucas 18:32, hablando de Jesucristo, el Señor Jesucristo profetiza lo mal que lo iban a tratar la gente en Jerusalén antes de crucificarlo. Dice, pues será entregado a los gentiles, dice Jesucristo, y será escarnecido y afrentado. Miren la palabra ahí de nuevo, ubris, afrentado y escupido. El Señor lo profetiza de cómo lo iban a tratar. Vamos a ver, este es el tipo de orgullo que toma placer en ver a otros dolidos. Oigan esto, este orgullo toma placer en ver a otros dolidos. Muestra desprecio y un puro deseo de ver herido a los demás. Eso es una forma de orgullo. Y tiene la intención de insultar y vejar. Es una forma de menospreciar que engendra odio y rencor. Los griegos usaban esta palabra para describir el espíritu que hiere a sangre fría y después retrocede para ver a su víctima convulsionarse, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros somos expertos descubriendo las frases que hieren más a otros que están cerca de nosotros, nuestros padres, hermanos, amigos, hermanos en Cristo, líderes espirituales, pastores, esposos, esposas, y a otras autoridades, y nosotros las decimos como una forma de desquite, de venganza. Eso es orgullo. A veces, cuando alguien te cae mal o que tú odias, porque tú lo que haces es que lo hieres con palabras. El ultrajador, por su orgullo, usa palabras duras, diseñadas a propósito para herir a otros, poniéndolos en ridículo, faltándoles el respeto o recordándoles una situación pasada. Y ese orgullo perverso se goza cuando otros lloran. Miren cómo está la idea de orgullo cuando tú tienes esa crueldad hacia otros, ¿verdad? En cualquier nivel de la vida. Hermanos, el vanaglorioso, el orgullo menospreciador, el ciego, el inflado, el ultrajador, son los diferentes tipos de orgullo que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo lo contrastamos? ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar este orgullo? Dice 2 Corintios 5:15, que es con la humildad. Ya para concluir, es con la humildad. Dice 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no vivo por Cristo, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos siempre perdón por la sangre de Cristo. No importa el pecado que cometamos, qué bendición que tenemos perdón por la sangre de Cristo. Nosotros debemos mostrar amor bíblico.
Y cuando estamos llenos del Espíritu, lo vamos a poder mostrar. Por eso tenemos que ir diario a las Escrituras, para poder estar llenos del Espíritu, para poder enfrentar las situaciones de la vida, de cualquier tipo de pecado, incluyendo este. Mientras más nos motivamos a amar al Señor y a otros, nuestro enfoque no estará en nosotros. ¿Verdad? Esto no se trata de mí, se trata del Señor. La humildad bíblica no es degradarte, sino olvidarte de ti mismo para que el Señor sea el que obre y tú te preocupes por otro. Pero por igual la humildad bíblica es reconocer que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Miren cuántas formas de decirnos la misma idea. Del Padre de las luces, Santiago 1:17. Para mantenernos humildes, tú y yo debemos meditar en la realidad de que tu físico, tu apariencia, tus capacidades y posesiones materiales vienen de dónde? Vienen de Dios. Vienen de Dios. Y miren, ese espíritu humilde se muestra a veces en diversas formas. Y por esa razón tenemos que motivarnos a la humildad. A veces va a surgir contención y por eso el humilde va a reconocer la viga que está en su ojo y va así de esa forma hacer que las faltas de otros se vean mínimas. Entonces, vienen las preguntas. Vamos todos con los ojos cerrados. Vamos a hacer varias preguntas. Ojos cerrados, cabezas inclinadas, ojos cerrados. Y vamos a hacer varias preguntas que nos van a poner a pensar y evaluar de este tema. Ojos cerrados, cabezas inclinadas. Vamos a pensar y evaluar. Qué oportunidad maravillosa de que nosotros podamos, al terminar de ir a la palabra, de pensar en preguntas prácticas sobre este tema. Tú y yo tenemos un corazón que está lleno de orgullo. ¿Es difícil para ti, para mí, confesar nuestro pecado a Dios y a otros? ¿Se hace difícil perdonar por una ofensa a un familiar, a un relacionado, a un amigo, a un hermano en Cristo? ¿Es duro admitir cuando tú estás equivocado? Evaluando nuestras luchas con el orgullo. ¿Tienes una tendencia de querer el crédito por los logros? ¿Deseas ser reconocido? ¿Es difícil para ti pasar delante del altar a responder a una invitación? ¿Es difícil para ti expresar amor genuino y apreciación a otros? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu honestidad y tu pureza de vida con el propósito de tener éxito en la vida? ¿Te ofendes cuando alguien te señala una falta o un pecado? ¿Vives una vida independiente sin someterte a tus autoridades? ¿Eres de los que mientes bajo presión? Eso es también orgullo, porque lo mientes para mantener tu imagen. ¿Eres de los que siempre están opinando en público para que otros vean lo mucho que sabes? ¿Eres de los que al ser confrontado devuelve atacando el carácter de la otra persona? Y estoy evaluando, ¿verdad?, estos temas porque el Señor me ha hablado a mí claramente sobre ellos. Y cuando alguien se humilla y te pide perdón, ¿eres de los que responden con soberbia, ultrajando de nuevo el pecado a otros? ¿O eres de los que siempre están hablando de lo lejos que tú has llegado fruto de tu trabajo? ¿Eres de los que explotan en ira porque no responden otros como tú quieres? Dice Hebreos 13:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño de pecado. Necesitamos a los hermanos para no endurecernos, porque otros hermanos nos deben exhortar para que no nos endurezcamos. El pecado del orgullo nos engaña, por eso debemos exhortarnos unos a otros con la palabra, desenmascarando tu orgullo, mi orgullo, nuestro orgullo. Ponemos, Padre, te pedimos perdón. Perdón porque a veces nosotros exageramos de nosotros mismos para impresionar a los demás. Perdona, Padre, porque a veces nos comparamos con otros en nuestras mentes por lo mejor que somos. Señor, perdón porque
Muchas veces nuestro orgullo, nuestra inmadurez nos ciega espiritualmente para hacer la obra del ministerio. Perdónanos, Padre. Y perdónanos, Señor, también por inflarnos, por las capacidades que tú nos has dado y por los logros que también tú has traído a nuestras vidas. Señor, perdónanos por gozarnos haciendo sufrir a otros. Perdón, Padre. Y danos, Señor, la gracia para vivir una vida enfocada en otros y no en nosotros, una vida que se enfoca en tu palabra, para que de esa forma, meditando día y noche, podamos ser llenos del Espíritu y tengamos la gracia para decirle no al pecado. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí escuchando la palabra, no tienes al Señor Jesucristo, yo te quiero decir que tenemos una realidad, una lucha, y es el pecado. Y hay que entender la realidad de que tú y yo no somos buenos, de que somos pecadores, de que ese pecado nos lleva al infierno y nos separa de Dios. Y tú debes entender que Cristo es la solución para tu pecado. Pero yo también como creyente debo entender eso, de que Cristo y el Evangelio es la solución diaria que tenemos para nuestra lucha con el pecado. Si estás sin Cristo aquí, eso es importante, reconocer tu pecado, reconocer que estás perdido sin Cristo, y que tú necesitas a Cristo, que es la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Él vino y vivió la vida que tú y yo estamos viviendo aquí, pero sin pecado. Por esa razón murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado tuyo. Gracias, Padre. Bendice esta congregación, bendice a sus líderes. Gracias, Señor, por el pastor Santiago. Gracias por el equipo de líderes que tienen aquí. Y que mucha gente pueda venir a Cristo. Y que podamos seguir creciendo en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.